Historias algo humanas. De ayer y hoy presentan Historias algo humanas de ayer y hoy. Historias algo humanas. De ayer y hoy. Historias algo humanas de ayer y hoy. Historias algo humanas de ayer y hoy. Y como bien les mencionaba al principio, son 9 años los que están al aire este programa que se llama Algo con R, y quizás esta sea una de las columnas más históricas también de este programa y de este ciclo, bajo la voz del compañero, comandante y licenciado en comunicación social, Mauricio Castro. Bienvenido, Mau. ¿Cómo va, Emma? Un abrazo sonoro nos damos. Hola, amigo, abrazo sonoro para vos también. ¿Te suena? Una cosa así. Hay que poner, Sí. Hay que imponer un poquito de distancia porque no sé si lo notarán los oyentes, pero estoy un poquito congestionado, así que nada, así a la distancia el amor es el mismo y la alegría también, amigo, de tenerte una vez más acá al aire, esta vez con la premisa de derribar el mito liberal. Sí. ¿Cuál de Me todos parecía será? que había que poner un nombre pomposo. Bien. Y bueno, todos juntos un poco. Sí, vamos a hablar de la industrialización inglesa. No ponemos a los Beatles de fondo porque los queremos un montón, a los Beatles. Pero, ¿viste que la Argentina de Milei y Caputo en estos últimos 2 años quedó segunda? Pero una tabla que es de la desindustrialización. Ah, mira, Solo no tenía superada eso. por la Hungría de Orbán. Y después países que posiblemente mucha gente ni siquiera conoce en esa tabla, en ese ranking. Y ahí me voy a basar principalmente en un libro, en un capítulo de un libro de Hobson, que es el bisnieto del Hobson que escribió Imperialismo, en el que Lenin también le charlaba cuando escribió Imperialismo, fase ulterior del capitalismo. Uh-huh. Que es un muy lindo libro, se llama Rehacer la historia. Los orígenes orientales de la civilización de Occidente. Como tantas cosas, viste, por ejemplo, siempre se dice la imprenta, ya Claro. China la había hecho. Casi todo China ya lo había Sí, hecho. salió todo desde ese hemisferio. Sí, por eso tienen los ojitos así sospechosos. Bueno, voy a arrancar leyendo algo de la página 331 de este libro de Hobson, que dice, cojamos, dice. No, cojamos cualquier manual de economía sobre la industrialización británica. Nos contará el cuento de siempre, que fue el sacrosanto individualismo soberano y no el estadismo soberano, el que consiguió el triunfo de Gran Bretaña. En su encarnación liberal, esta fórmula afirma que es mejor ser gobernado por la mano invisible de la competitividad económica que por la mano visible del Estado intervencionista. O sea que fue el laissez-faire, laissez-passer, dejar ser, dejar pasar, y que había trabajo y comercio en paz, ¿no? Ese es un poco como el mito fundador. Uh-huh. Si pensamos en esto del mito fundador, estilo Adán y Eva. Bueno, Adán mordió la manzana, Eva culpable, por supuesto. Y entonces Dios nos condenó a vos trabajá con el sudor de tu frente, vos vas a parir y todos los mandamientos. Y esa es la piedra sobre la que se apoya todo. Sufrir por toda la eternidad. Y acá estamos, sufriendo. Claro. Y eso es un poco de, sí, se industrializó y top el país con el laissez-faire, laissez-passer. Y acá tenemos algunos datos, voy a tirar, es como una contraclase de, viste, primaria, secundaria, que veíamos la revolución industrial. Hace falta, te digo, así que a mí me sirve. Y es la catequesis, viste, pensarla como, no, esa forma de enseñarla. Bueno, para descatectizar, durante la fase más importante, o sea, 1688 a 1815, el Estado británico estuvo en guerra el 52% del tiempo. Con lo cual, esa de momento de paz. Entre 1715 y 1815, los gastos en defensa supusieron casi un 300% de lo que iban a hacer en 1850 a 1913. O sea, 300%. Ya... Sí, en algo de la militarización estuvo mucho, muy presente, que siempre lo va a estar, codo con el capitalismo, los gastos militares. En otro libro que es de los neandertales a los neoconservadores, pobre los neandertales, estar con esa gente tan atrasada. También hace todo el recorrido de las etapas de los neandertales a los neoconservadores y las etapas de guerra que se dan en los últimos 300 años,
es permanente, ¿no? En todos los países Siempre en desarrollados. algún lado del mundo hay una guerra. No es que los imperios anteriores no, pero Claro. la jactancia de el comercio y eso que hace el liberalismo. La ocupación de la India y de China, que eran los más avanzados industrialmente, en acero, en textiles, bueno, las leyes Calisco eran unas en Inglaterra, que prohibieron la importación de los textiles, que la India va a ser superior a Inglaterra en producción textil hasta bien entrado el siglo XIX. Había leyes hasta incluso de azote a quienes intentaran sacar productos textiles por su cuenta, por fuera de la flota británica. Bueno, la guerra del opio, ¿no? No levantemos la perdiz para que también lo incluyan en la reforma laboral que tenemos acá. Los azotes. Sí. Claro, por pero favor. capaz que te dan la libertad de elegir con qué látigo, ¿viste? Bueno, Sí. claro. Esa flexibilidad es la que queremos. Sí, tal cual. Yo elijo el látigo con el que te da Lali. Ese sí lo quiero. Aprovechando. Por supuesto, consensuado. La creación de una colonia va a ser Hong Kong, ¿no? En 1841, las zonas de la influencia de las guerras del opio. Esos fueron los que forzaron la apertura de puertos chinos. Entonces fue muy impuesto el comercio hacia otras regiones y eso inicia los comercios desiguales tras las derrotas con la dinastía Qing. Eso va a ser lo que en China llaman el siglo de humillación, ¿no? De 1839 a 1949. Después vendrá Mao Zedong y toda esa historia de China tan particular. Inglaterra. Hagamos como la economía interna de Inglaterra. Se cree que el equilibrio fiscal, ¿no? Superávit, mito, mentira. Entre 1688 y 1815, la deuda pública del imperio estuvo 180% de la renta nacional. Así que falso. Y justamente el pago de intereses se llevaba el 50% del gasto. La mitad de las atribuciones del presupuesto iban a pago de intereses. No, tremendo. No estamos hablando de Toto Caputo, ¿eh? La otra parte era mayormente armamentista, la otra parte del gasto. Bueno, igual ponele que todavía puede ser que haya libre comercio, dejemos esa parte todavía. En 1694 se había creado el Banco de Inglaterra para préstamos de guerra con el mercado de capitales de Londres. Sí. Es decir, acá era estos bancos privados los que financiaban al Estado británico en sus gastos armamentistas. Armamento. Y esos bancos ingleses son también, por ejemplo, la Baring Brothers, con la que acá tomamos la primera deuda, y así se forma esa banca británica que no va a ser con financiamientos de privados exclusivamente, sino que el mayor era el Estado. Ahí. Para comparar, digamos, ¿no? La deuda zarista en Rusia en 1914 era el 47% y la alemana de Guillermo el 9%. Habíamos dicho 180, Claro. ¿no? En la relación Una con el gasto. diferencia Sí. importante. Así que el país que se industrializa y todo, se cree que mantuvo bajos impuestos para que así los capitalistas ahorraran e invirtieran, ¿no? Incluso está esa ingenua idea de que los de abajo empezaban a comerciar y entonces así se podían enriquecer, ¿no? Comprando sus herramientas, poniendo un negocio, el mito del garage y el sacrificio también, tan del protestantismo. Como acá quien se abre un kiosco en la ventana de su casa, ¿no? Claro, que es muy elogioso que lo haga, digo, pero está laburando ahí, Obvio. efectivamente. Claro. Acá era muy distinto, porque entre 1715 y 1815 los impuestos directos eran el 66% de los ingresos del gobierno. Los impuestos directos son los que, por ejemplo, el IVA, ¿no? El consumo. Mientras que los indirectos, dije recién, o los directos. Los directos. Ah, no, los indirectos. Eran el 66%, que son estos, ¿no? Al consumo. Los directos, que son los que pagás, por ejemplo, bienes personales, ¿no? Ingreso, el patrimonio que tenés, eso era solo el 18%. Entonces los propietarios pagaban el 18% y los consumidores el 66%. 5 veces más. Claro, 5 veces más, tal cual. Entonces, ahí quienes más pagaban impuestos eran las rentas más bajas.
Entonces Inglaterra se parece más al estalinismo que al mito del laissez-faire. Eran los de abajo los que estaban trabajando, con una salvedad, ¿no? Que en la Unión Soviética el estalinismo invertía directamente en industria, o sea, tomaba la plusvalía, digamos, la invertía en industria, mientras que acá el Estado lo repartía entre los financieros, lo cobrado, y eran estos financieros los que se repartía a través de los créditos y el 40% de lo recaudado, calcula Hobson, es lo que pasó de mano de los pobres a los más ricos por esta vía de financiamiento. Que además había subsidios, efectivamente, subsidios a industriales, descuentos, rebajas, había intervención, regulación para estimular a esta industria, y los tratados de libre comercio. Casi no había entre potencias. De hecho, el que más tuvo fue Italia con 24, Francia tuvo 19, Alemania 18, Inglaterra tuvo solamente 8 en este periodo, ¿sí? Tratados de libre comercio entre Europa. Otros estados. Claro. Recién en 1846 va a ser que se derogan las leyes de granos, que son estas donde David Ricardo debatía con el Parlamento, había debatido, ¿no? Ya ahí se había muerto para 1846 y perdió ese debate que antes había dado, que decía, saquémosle los impuestos a Francia, los aranceles. Francia era la principal productora de alimento. Traigamos los alimentos de Francia y nosotros dediquémonos exclusivamente a producir industria. Que acá no tenemos buenas tierras para alimentos. Claro, traigámosle allá que es más barato y con la flota que tenemos, con la invasión en otros lados, aprovechamos, digamos, industria. Hagamos tremenda industria. Y no se equivocaba en eso, digamos, desarrollarse industrialmente. Ahora, los liberales de acá, de Argentina, te dicen, dediquémonos a alimentos, que es al revés. Los países que se dedicaron a alimentos, primero que tienen más competencia, no son los que triunfan en el comercio mundial porque incorpora mucho más tecnología y valor la industria, ¿no? O ni siquiera alimentos así en plural, sino que he leído comentarios de que dicen llenemos Argentina de soja, el monocultivo a pleno, como si después de qué vamos a comer, qué más que soja. Y se cumplen 30 años, ahora el 25 de marzo, se cumplen 30 años de la sojización, ¿no? Con el menemismo, y la verdad que vemos los resultados y a cielo abierto. Sí. Entonces ahí recién, digamos, triunfa esta idea de las ventajas comparativas hacia 1846, ya con Inglaterra con el primer puesto en industrialización, fruto de esta colonización que decíamos, ¿no? Y con todo este proteccionismo. Ahí va a ser que se reducen, pero no a cero, los aranceles y la renta que tienen que dejarla. Acá lo redujimos a cero, ahora la megaminería. Antes pagaban un magro 3%, ¿no? Sí, tampoco. Y ahí vemos Catamarca, San Juan, las provincias que se concentraron en la megaminería, lo mismo. Han profundizado más en desigualdad que en prosperidad. Que en progreso. Y se redujo a 10% entre 1860 y 1879. O sea que también estamos hablando de unos aranceles medianamente altos. Si tomamos toda Europa, diríamos que bajaron en un 6% para 1880, pero si incluimos a Estados Unidos, que es el país que se va a industrializar luego para esa época, te lo eleva a 14% el promedio de los aranceles que cobraban los países. Con lo cual esto de el liberalismo hizo al desarrollo y al progreso sin cobrar aranceles. Che, la verdad que miremos un poco lo que hicieron los países y fue al revés, ¿no? Mito. En todo el periodo anterior, los aranceles ingleses se caracterizaron por ser altos en 1800-1845. Fueron 6 veces más que los del Estado alemán, ¿sí? Después el Estado alemán, cuando se industrializa tardíamente, con von Bismarck y bla, hacia 1870 que se unifica, va también a tomar medidas proteccionistas fuertemente. Pero, mira, entre 1800 y 1809, aranceles 36% en el comercio exterior. 36. 1810 a 1819, tomándolo por décadas, 44%. 1820 a 1829 llegó a 55%. Ningún otro país lo estuvo tan alto como Inglaterra. Iba creciendo de a 10 más o menos. Claro. ¿Cómo llegó a ser el país dominante, el imperio? Sí.
con una planificación de su economía. Entonces, guerras, saqueo de recursos, proteccionismo comercial, desequilibrio fiscal, déficit, alto endeudamiento, impuestos elevados, más todavía los de más abajo además, ¿no? Regresivos esos impuestos. Represión permanente a trabajadores. La próxima hablaremos de los luditas. Me interesa eso. Sí, ¿no? Varias veces hemos querido romper máquinas. Vamos a tomar su enseñanza. Constante militarismo también. Hablaba de los luditas. 10.000 soldados fueron a combatir a los trabajadores que rompían máquinas. 10.000 soldados es más que lo que enfrentó al ejército napoleónico en Inglaterra. O sea que la represión sobre la clase trabajadora fue clave. Más fuerte. Bueno, Marx habla del cercamiento de tierras. Tenemos 2 capítulos en Spotify de quema de brujas. La persecución a las brujas de las que habla Silvia Federici, ahí están en Historias Algo Humanas en Spotify, para domesticar a la mujer, justamente mandarla a la casa, que pierda el poder, el trabajador también, desunir, ¿no? Divide y reinarás. Las leyes de trabajo forzoso llegaban hasta cortarte una oreja si te encontraban mendigando, para que todos tengan que trabajar y el salario sea más bajo. Todos produciendo. Así que se entiende un poco esta frase de que dice Marx en el capítulo 24, el capital llega al mundo chorreando lodo y sangre por todos sus poros. Así que después vamos a tener un periodo mucho más lindo. Bueno, tenemos la colonización de África a fines del siglo XIX y después la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el ascenso del fascismo, la crisis. Una alegría bárbara. Hermoso. Por suerte ahora estamos en tiempos más calmos, ¿no? De amor y paz. Tranquilo, cero ansiedad. Así hemos concluido la primera historia algo humana de ayer y hoy. ¿O te queda, veo que estás ahí? No sé si siempre Mauri puede sacar algo de su manga. Lo iba a dejar, dije, bueno, ya está, fue un montón seguramente, pero está bien, ya que lo mencionás, una partecita muy breve del libro y nos vamos. En resumen, dice Hobson, la caracterización que se hace convencionalmente de la industrialización británica como un fenómeno basado en el laissez-faire es, aunque absolutamente generalizada, un puro mito. Los impuestos, los aranceles, el déficit presupuestario, la deuda nacional y los gastos militares de Gran Bretaña destacaron solo por sus altos niveles. La cuestión que se impone ahora es la siguiente. Esto era lo interesante. ¿Fue todo ello una coincidencia o existió una relación causal entre esos niveles tan acusados de intervención estatal y la industrialización? Mauricio Castro, amigues, escuchan todas las columnas Historias Algo Humanas de ayer y de hoy, además del aire de Algo con R por FM La Tribu, en Spotify. Y siendo las 7:30, Marco Hassan nos manda para la tanda y después volvemos hasta las 8 de la noche. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de La Tribu.